levantar la mano. Si quieres, te doy existe una aportación que mejor, ¿verdad?, para enriquecer el asidero jurídico de cada uno de ustedes. Pero la dama, ¿verdad? Una dama tenga alguna observación, un requerimiento, una duda. Bastante, ¿verdad? La reunión de la Renazada el día sábado 24. Una de las otras semanas, ya les voy a decir que importante voluntariado hoy en día, con las redes sociales y los libros que uno tiene de apoyo prácticamente no cuesta, la verdad no cuesta lo que es derecho notarial, pero aquella persona que no se esfuerza, que no sea perseverante, que no se sobre todo que no sea responsable. Este pobre si le va a costar toda su vida. Máximo si se mete a tener familia, ¿va usted? Entonces, hay que tener mucho gusto con la Dios me libre. Tiene mucho cuidado, ¿verdad? No es que uno sea vanidoso, sino que uno a veces comparte las experiencias para que no le suceda que uno tiene a la par al prójimo, o cuando uno le agarra cariño a la persona y pueda compartir algo a ustedes. Qué delicado, parece, en el 2016, cuando empezaron a sonar estos casos de la línea, acusación, denunciantes de la salud, pues la vida lo lleva a uno en su ejercicio profesional a trabajar en diferentes áreas del derecho. Entonces, desde el primer día, desde los allanamientos, vieron el primer caso que fue la línea, porque la línea fue una puerta para ver lo que es el caso prestación del Estado, pues podríamos decir que participamos en defensa de esos casos. ¿Y qué mejor que esos casos para graduarse de maestro y no digamos de doctor en Derecho Penal, en conocimiento? Pero también en esos casos uno mira la imprudencia, la negligencia, el desconocimiento del notario en la redacción de instrumentos públicos, el desconocimiento del notario a veces hoy de ir a investigar a diferentes registros. En este caso, registro mercantil, el registro de la propiedad, el registro de la propiedad intelectual y lo demás, para ver si las personas que uno tiene enfrente efectivamente son ellos. Y hoy en día, pues, con el DPI, con la certificación de DPI, una certificación de nacimiento, incluso hay algunas personas, me imagino, que utilizan o han visto el sistema que tiene el Ministerio de Gobernación, o aquel que utilizan en algunas entidades, creo que se llama, hay uno, no sé si aún existe TransJunior, está otro de Informet. Con esos uno termina de verificar la veracidad, que podría decir en comillas, que si la persona o uno de los interesados es quien dice ser. Pero así mismo,
Había un colega y él ya tenía como 10, 12 años de ejercicio profesional y un día dice que llegó al banco, le pagaron, llegó al banco y depositó de 1,000 quetzales. Como a los 2 años lo mandaron a llamar y le preguntaron, ¿verdad?, el origen del dinero. Yo soy abogado de servicios profesionales. La factura no es factura. Pero mire usted, tiene más de 5 años de no facturar. ¿Cómo hace para paga colegio, paga letra en su casa, paga gasolina y pide la factura por su hijo? Entonces debemos de ser muy cuidadosos también con el dinerito. Impuestos son impuestos ustedes. Y recuerden que hay que tener cuidado más hoy en día con SAT cuando se hace ese fraccionamiento. Cuando uno cobra honorarios, dice, pero si paso de 50,000 quetzales tengo que pagar el 7 de ISR. Entonces, mirá, son 60, todas 2 facturas de 30. Hay que tener mucho cuidado. Impuestos son impuestos y, como dice la figura, los que también son los libros expresivos, ¿verdad? Lo que es el César, es el César. Sí, punto de aparte. Bueno, conclusión. Hay que ser responsables, hay que ser perseverantes, hay que ser disciplinados. Como les digo, hoy en día, pues prácticamente todo está en los libros. Lo que tenemos que tener es conciencia, responsabilidad para poder dedicarnos cada día de preferencia para agarrar ese hábito de lectura. Y debemos de leer. Más ustedes que están próximos a un examen profesional. Una cosa es cerrar, otra cosa son los exámenes profesionales. Y miren ustedes, lo más difícil, cuando uno tiene cartón, ¿quién le da trabajo a uno? Pero nuestra profesión es muy bendecida, porque aunque sea para maestros, los contratan a la licenciatura, el cartón de la licenciatura está para todo, de veras. ¿Quién no quiere un abogado? Yo me gradué y andaba con mis actas de arresto domiciliario de Boston. Y le decía a los abogados con más tiempo de ejercicio profesional, mirá, es el abogado, y trabajás en bajo penal, no de vez en cuando, pero ¿qué haces cuando te llaman de noche, un accidente de tránsito o algo? No, mira, yo los evito, mira, si no me nombras, hagamos lo siguiente, vamos 30, 70, hay unos que sí, otros 40, 60, pero ya es algo. Y un acta de arresto domiciliario no debe sacar chispa para ir a sacarlo de la estación de la policía, y el dinero fijo ustedes. Cobra ahí el acta de arresto domiciliario, cobra la primera declaración. Y así uno va haciendo su clientela poco a poco. Bueno, punto de aparte. Hablamos, ¿cómo? Vamos a hacer el servicio de una. Miren ustedes que no las cargan en el bolsón. Yo antes de estar graduado, yo tenía mayor responsabilidad. Entonces tenía un camino que peleaba a un abogado y decía, yo me adelantaba. ¿Qué le puede decir el policía a uno? Más que andarte, ¿verdad? Pero por eso lleva, no debe ser como en la calle, debe sacar chispa. Y al policía también, ¿verdad?
De veras. El que quiere hacer viéndolo desde un punto de vista objetivo, claro, y sin engañar a nadie y sin hacerle daño a nadie. Bueno, el miércoles pasado hablábamos un poquito del tema de la donación. ¿Qué puede ser una donación? Un negocio, puede ser remuneratoria. La característica de la donación o una de las características de esta donación es que es sí, pero puede reivindicar el derecho. No se debería de salir porque esto me va a cortar, ¿no? ¿Y cómo es la reivindicación? Porque el código 69. La vocación. ¿Usted qué tiene? Vean. Bueno. Yo le doy a Mario a título oneroso. Resulta que Mario ya, a título oneroso, no me reservé su sepulcro. Yo le doy a Mario. Y resulta que Mario, a los meses, pues, estos los tragos, ¿no? Me empezó a decir un montón de cosas. Como él es mayor que yo, entonces, ¿cómo? Me dijo a ver pasadas y me sacó de la casa. Entonces vengo yo, llevo como el notario, le planteo qué puedo hacer. Y él me dice, mira, ingrato, ¿verdad? Usted le donó, le regaló. Entonces, existe la figura de la reivindicación, reivindicar este derecho, la revocatoria, ¿ok? Entonces se hace una escritura. Nosotros, si fue hoy, 5 de agosto, que sucedió el acto, entonces tengo 6 meses para ir ante el notario y fraccionar este instrumento público. Y el notario tiene 60 días para notificar al donatario. Pero esto se hace a través de un juicio voluntario en un juzgado de primera instancia civil. Pero si Mario y yo somos familiares, ¿será que es un juzgado civil? Bueno, entonces, como es un juicio voluntario, el juez recibe el escrito y petición al cual adjunto la escritura de la revocatoria de la donación y oficia y emite una resolución para que sea notificado Mario. Mario, si en el plazo de 60 días no adopta alguna acción, entonces queda firme. Y le pido al juzgado, es un oficio, no sé si alguien, ¿cuántos han visto los oficios de los juzgados? ¿Lo han dirigido al registro de la propiedad? El papel seguridad, ¿ah? Que levanten la mano que ellos han visto. ¿Usted tiene uno? ¿Puede conseguir uno? Ahí lo manda el chat, por favor. Y así.
transmisión al registro general de la propiedad. Porque existe mucho notario que no tiene el conocimiento, hace la escritura y la presenta al registro general de la propiedad y se la rechazan. Se la rechazan. Tiene la resolución del juzgado, presenta la escritura con la resolución del juzgado y se la rechazan. Porque hace falta este oficio que el juzgado emite o ha dirigido al registro general de la propiedad. Bueno, ese es el procedimiento de la donación que habíamos hablado el día miércoles. Punto y aparte. ¿Alguna observación, alguna duda? Por favor. En el caso de en ese caso hipotético que ustedes están planteando, si fueran elecciones no sería llevado a juzgado de paz penal. Estamos hablando del ámbito notarial. El ámbito notarial para la elección. Ahora las lesiones, Digamos, como una elección. a esa es la acción penal. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Pero Es un tipo penal de práctica. Se presenta la denuncia, si llega a la policía, toma el parte policial. ¿Cuántos días tienen el Ministerio Público para la denuncia? Vea, no se ha dicho policía penal, ¿va? ¿Cuántos días tienen? 20 días. 20 días. Si hay orden de aprehensión y lo agarran, ¿cuánto tiempo tiene para ponerlo a disposición de? Si hay problemas. 6 horas, igual. 6 horas. ¿Y cuánto tiempo lo tiene que escuchar el juez? 10, 24 horas. Y después, si le dicta otro procesamiento y le dicta prisión preventiva, ¿cuánto tiempo tiene que ser el público para investigar? No. ¿Te digo 3 veces? 3 veces. Si le da una vez. Lo que se conoce como medida Bien, ustedes, qué interesante que ya les hicieron atención, hablando de todo un poco. El artículo, lo que tiene la Constitución Política de la República, hablando un poquito de comenzar penal, ¿no? Artículo 2, derechos humanos. Artículo 3, derecho a la vida. Artículo 4, procesal penal, libertad e igualdad. Artículo 5, libertad de acción. Artículo 6, detención legal. Artículo 7, notificación de la causa del detenido. Artículo 8, derechos del detenido. Artículo 9, interrogatorio a detenidos o presos. Artículo 10, centro de detención. Entonces aquí lo vamos a desarrollar desde la primera. ¿Desde qué? No. Algo de estos vamos cancelados. Bueno, terminemos así. 20 días. Hace 20 días. Artículo 464, la propiedad, contenido del derecho de propiedad. Artículo 464. Estamos hablando de la compraventa condicionada y puede ser por pacto de
Artículo 474. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites con la observancia de la obligación que establece la ley. Existe la compraventa a plazo con reserva de dominio. Existe la compraventa a plazo con reserva de nula propiedad. Ustedes que ya pasaron derecho civil, sabemos y tenemos claro que la nula propiedad, valga la redundancia, Mario tiene una propiedad, pero solo tiene la nuda propiedad. Y esa nuda propiedad él la puede enajenar, porque Mario no tiene derecho de goce, uso y usufructo. Lo contrario. Lo contrario al usufructo. La persona tiene el derecho de uso, goce y disfrute, pero no tiene la propiedad. Entonces él, el que tiene el usufructo, puede dar en arrendamiento, a diferencia del que tiene la nuda propiedad, porque él puede enajenar, él puede vender la nuda propiedad, pero sobre esa propiedad existe un usufructo, porque existe el derecho de uso, goce y disfrute a favor de, o exactamente, el usufructuario. Bueno, entonces nosotros debemos de manejar esta figura cuando hablamos de compraventa a plazo con reserva de dominio. Y para eso, la lectura obligatoria es del artículo 464 al artículo 484. Es una compraventa de la que vamos a trabajar. Y la cláusula de la reserva de dominio es de la siguiente forma. Nosotros tenemos claro ya un instrumento público que lo trabajamos aquí, que es la compraventa. Y de la compraventa vamos a desprender de lo que es una compraventa con garantía hipotecaria, de lo que es una compraventa con garantía prendaria, de lo que es una compra, de lo que es una promesa de compraventa, de lo que vamos a ver hoy también, de lo que es una compraventa de derechos de posesión. Y aquí estamos hablando de una compraventa a plazos con reserva de dominio. Y la diferencia es en la cláusula donde se reserva el dominio. Y se puede leer: el vendedor se reserva el dominio de los bienes objeto de la presente compraventa hasta el completo pago por el comprador del precio a plazo que se refiere a la cláusula anterior de este contrato. Seguido, la transmisión del dominio al comprador se efectuará con el pago del último plazo aplazado
promedio en carta total de pago. Bueno, si es una compraventa, en la cláusula primera van los antecedentes. En la cláusula segunda va la transacción que se va a hacer, por cuánto lo voy a vender. Y esta sería la cláusula de la compraventa por reserva de dominio. Yo les voy a subir un ejemplo a ustedes. Entonces, en el ejemplo que voy a subir, quiero que por favor utilicen su conocimiento y redacten esa cláusula como ustedes lo consideren. No importa si está bien, si está mal, pero yo lo que quiero es que ustedes redacten la cláusula a conciencia, por favor. A conciencia. Bueno. ¿Nada? Vamos a hablar un poquito de algunos aspectos nuevamente de la compraventa, porque la compraventa es nuestro instrumento técnico para lo siguiente. Artículo 1790. Usted tiene que leer todo el título de la compraventa, los derechos y las obligaciones de una compraventa. Hablamos el día miércoles de una promesa de compraventa. Hablamos en esa promesa de compraventa de las arras, porque siempre hay que señalar las arras. Y si no hay arras, usted tiene que poner que en el presente instrumento público las arras no será objeto de pago, de análisis, de condición, lo que usted considere, ¿verdad? Pero entre más grandes las arras, hay que uno como notario para jugar, para cobrar los derechos que le dan también. La capitalina. Artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Bueno, hemos hablado un poco de los valores. Vamos a terminar de completar algunas obligaciones previas y algunas obligaciones posteriores de la compraventa. Hablamos que existen diferentes tipos de valor. Está el valor registral, con el cual está inscrito en el Registro General de la Propiedad. Está el valor fiscal, con el cual está inscrito en el CABI. Está el valor catastral, el cual está inscrito en la municipalidad. Está el valor bancario, y cuando yo quiero comprar un inmueble, entre los requisitos que le da el banco, aquellos que ya han pasado eso, está pedirle los servicios, contratar los servicios y pagar de un valuador, y que este evaluador esté autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Hay un departamento específico. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama el departamento? Dirección de catastro, valor y bienes y muebles. Entonces, por eso es que se dice que hay un
valor bancario, porque entre los requisitos que le da el banco le da un formulario y vaya, y aquí están los evaluadores con quien usted puede contactar y le paga la renta. Pero, de hecho, aquí también está el valor en libros, en una entidad. Que levante la mano, ¿quién es contador aquí? Para que me ayude. Va. Es un activo. En su momento, cuando se compró, valía 1 millón. Se compró en el 2010. Se va a vender en el 2024. Enfrente hay una autopista del centro comercial de la iglesia. Ahora se va a vender por 5 millones. Esa diferencia de 4 millones, ¿qué impuesto pagamos? ¿Lo escuchamos? ¿Cuánto? ¿El 10? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No digo 5. Ah, sí, todo bien. 10% ganancia a capital. Así es. Excelente. Estamos hablando de la compraventa, ¿verdad? No es que uno sea mañoso, no, porque la experiencia uno la enseñaba en la calle delante de los amigos. Entonces viene la persona y dice 5 millones, ¿no? Usted se va a disparar. Uno lo fracciona, ¿verdad? Con compraventa de derechos de llave, con compraventa de mejoras. Hay quienes tienen el hábito de pagaré, hagamos el margen que yo te presto y de pagar, que ahí está, pero no, es una simulación, no hay precio. Hay quienes dicen, hagamos un contrato de arrendamiento, documento privado, ¿verdad? Hace 5 años atrás, y entonces está cancelando los 5 años de arrendamiento. Pero el arrendamiento también es un impuesto, ¿verdad? Entonces habría que ver qué impuesto. La persona que está allá atrás me apoyó. ¿Cuál es el fundamento? ¿Alguien que le ayude? Qué interesante lo que usted acaba de decir. Un decreto, por favor apunte. El decreto 4-2010 y el decreto 4-2012 y el 4-2012, ¿así es? 10, 10. Hablo del año 2012, el 4 y el 10, son importantes, por favor. Máximo de este curso que es notariado 4. Lo imprime y lo andan cargando, por favor. Bueno, entonces ya hablamos de los precios, ¿verdad? En la ley del impuesto al valor agregado, por las reformas que unieron, de los cuales los decretos ustedes van a leer, los compañeros, entre las reformas está también, que está exento de impuesto cuando uno compra una vivienda que no tenga más de 80 metros cuadrados, que su precio no supere los 250,000 quetzales, ¿verdad? Eso lo debemos de tener claro. Y cuando es un terreno, alguien que levante la mano, ¿cuánto? 120 metros cuadrados. ¿Y el precio? No va a ser 2. 220,000 quetzales, ¿verdad?
Artículo 7, numeral 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Estamos hablando de las obligaciones, ¿no? Previas y posteriores de una compraventa. Pero para acreditar eso, la persona, el notario, que no manda a la persona sin ningún juego en las correas, ¿verdad? Tiene que ir a la dirección. ¿Cómo se hace? Se manda un correo a la gerencia de bienes del lugar y se adjunta el nombre de la persona y los documentos personales de identificación de cada uno, son varios de Estados Unidos, y ellos por correo electrónico le envían a uno la tarifa de bienes. El artículo 57 de la ley de impuesto al valor agregado, en el párrafo sexto, se puede leer que cuando es una inmobiliaria la que le está enajenando a uno, la inmobiliaria le emite factura. Le emite factura a uno, entonces ahí está pagado el impuesto. Yo conozco muchos notarios que están conscientes de eso. Y hay veces que abusa del cliente. Porque el cliente viene y le pregunta, notario, ¿cuánto es de los impuestos? Y a qué todos somos notarios. No, hay que cobrar honorarios, es ser justo para cobrar honorarios. Ya tenemos una arancel, ¿verdad? Desde 1914, creo que es 109. ¿Verdad? Entonces hay que tener claro eso. Cuando es una primera venta, sabemos, ¿verdad? 12%, porque es primera venta. Donación, 12%. Permuta, si es la primera vez que se va a permutar, 12%. Pero se va a permutar una segunda vez, libre fiscal. Entonces, esas son entre las obligaciones. Siempre la lectura del artículo 57 de la ley de impuesto al valor agregado, por favor. Pongamos 350. Entonces son 114. El 2012 está el fundamento que usted, si la compraventa es en efectivo, no la puede, no supera los 30,000 quetzales. Si la compraventa no supera los 30,000 quetzales, usted no puede pagar en efectivo. Pero eso está en el decreto 4 de 2012, no recuerdo el artículo. Entonces, por favor, ahí lo leen. Hablamos del artículo 57, pero también la lectura del artículo 56 de la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, entonces entre estas, pues ya vimos parte de las obligaciones previas, de las obligaciones posteriores, que se van dando en un instrumento público de compraventa. En el programa está que tenemos que hablar de la compraventa de derechos de posesión y la diferencia entre la compraventa de derechos de posesión y la
compraventa, de la cual ya platicamos y está en 1790, que también ya hablamos un poquito, es que una tiene registro y la otra no. Y ahí entra una pregunta. Ahorita que me acordé de la pregunta. Si tengo una propiedad que tiene registro y tengo una propiedad que no tiene registro, ¿puedo permutar? La respuesta es sí. Por lo regular, estas compraventas de derechos de posesión se dan en el área rural. Y debe haber leído las leyes del registro de información catastral, la ley de titulación supletoria y el capítulo de la compraventa. De eso hay obligaciones previas y obligaciones posteriores. Sabemos, la hemos tenido en posesión en forma pacífica, contigua y de buena fe, y que el título, tenemos un justo título, entonces podemos iniciar las diligencias de titulación supletoria. Creo que hay algo administrativo ahí en esa ley del registro de información catastral. Bueno, la cosa es que la compraventa de derechos de posesión, al igual que la compraventa de inmueble que tiene registro, tienen las mismas obligaciones previas y las mismas obligaciones posteriores. Porque, por lo regular, en el área rural, la persona que tiene derechos de posesión ha dado el aviso a la municipalidad. Y por lo regular, hoy en día, año 2024, la mayoría de compraventa de derechos de posesión se han autorizado o faccionado en hojas de protocolo. Antes, había unos que lo hacían en documentos privados. Había unos que lo hacían en acta notarial. Pero ¿qué pasa? Cuando al pobre le robaban esa acta, se le extraviaba, se enojaba, entonces se perdía esa continuidad del justo título. Entonces, para poderla, o para poder iniciar la diligencia de titulación supletoria, a veces no procedía en trámite, ¿verdad? No encuentro más que hablarles de esta compraventa de derechos de posesión, porque la diferencia es que no hay registro, que por lo regular es en el área rural, que la recomendación es hacerla siempre en hoja de protocolo, de preferencia, siempre, bueno, yo lo hago, ¿verdad? Y siempre, que la persona deje la atención de activar el dinero juzgar de la mano derecha como referencia, porque uno no sabe a qué tiene frente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hablar un poquito más. Ya. ¿Qué dijo? Vamos a hablar un poquito. Artículo 752 de las servidumbres. Concepto: servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio, del distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre y beneficio la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Entonces, podemos hablar o podemos decir
que para el usufructo que para el uso, que para la servidumbre y para la habitación, para estas tres figuras, según la ley del impuesto del libre fiscal, en su artículo 2, numeral 1, ¿quién lo tiene? Que lo lea, por favor. Artículo 2, numeral 1 de la ley de impuesto del libre fiscal. De los documentos de texto. Artículo 2 de los documentos de texto. Están en efecto los documentos que contengan los datos de contratos siguientes: los contratos civiles y mercantiles. 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país en tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier acto notarial. 3. Los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes que suman de dinero. 4. Los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o afianzadoras con concepto de primas pagadas o pagadas de fianzas correspondientes a pólizas de toda clase de seguro o de fianza. 5. De los comprobantes por pagos de premios de loterías, rifas o sorteos practicados por entidades privadas y públicas. 6. Recibos o comprobantes de pago y de retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales del propietario o por viáticos no comprobables. 7. Los documentos que acreditan condiciones que pague el Estado por recaudación de impuestos, compras de precios fiscales y cualquier otra condición que establezca la ley. Ahí. Bueno. Por favor, lectura obligatoria. El artículo 752, como mínimo, al artículo 781, porque vamos a ver un instrumento público de servidumbre de acueducto y un instrumento público de servidumbre de paso. Entre las obligaciones previas a este instrumento está la capacidad legal de los comparecientes, la identificación de los comparecientes, que ellas se pongan, el documento personal de identificación, testigos, pasaporte, de eso no se manda. La acreditación del derecho de propiedad. Entre las obligaciones posteriores está la de extender el testimonio al registro general de la propiedad para su debida inscripción. La excepción es cuando son derechos de posesión. Entre esas obligaciones posteriores está la de remitir el testimonio especial, la de pagar los impuestos, lógico, vamos a ver lo más importante, cobrar los honorarios. Debemos de tener claro el concepto que entre las características de la servidumbre está la inseparabilidad, que es accesoria, que es perpetua. Entre la clasificación, según el artículo 754, nos da la clasificación. Debemos de tener claro y subrayar ese artículo 760 que se relaciona a la servidumbre de acueducto, que debe existir una
indemnización. La indemnización es fundamental. Algunos artículos, porque no tiene tiempo, pero eso está en el código, lo deben de tener claro. El 775 de las prohibiciones, el 776 de la caducidad, 777 de la servidumbre urbana de acueducto, el 778 y 779. Les voy a subir unos ejemplos a la plataforma y ahí les voy a escribir qué es lo que vamos a redactar. Para el día miércoles, como mínimo traigan 3 hojas tamaño oficio blancas. Vamos a redactar así, por favor. Pasen buenas noches.